minutos. Vamos a escuchar ahora, vamos a platicar con el doctor Hugo Velasco. Él es ingeniero biomédico y docente del Politécnico Nacional, y con Samuel Sotelo. Él es trabajador administrativo del mismo Politécnico Nacional. Vamos a hablar acerca de la protesta estudiantil y la estructura administrativa y académica en el Politécnico Nacional. Les doy la bienvenida, Samuel y Hugo. Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Samuel. Agradeciendo la hospitalidad generosa de Julio, te saludo. Soy ingeniero bioquímico de la séptima generación de ingenieros bioquímicos en este país. Entonces me ha tocado vivir un poco el Politécnico desde hace 51 años. Hay un cambio importante en el Politécnico hoy. Estamos en el cambio de director general, en el proceso de cambio de dirección general, y además en proceso de cambio del cambio, porque la presidenta, de manera insólita, nos propuso una consulta a los politécnicos para definir una terna de personas entre las cuales ella pudiera elegir su colaborador para dirigir al Politécnico. Estamos también en el Politécnico inmersos en empujones y movimientos políticos por esto mismo y por cambio en la representación sindical del CENTE, que ha sido una fuerza que ha retrasado el cambio. Están opuestos completamente al cambio en el Politécnico desde hace 20 y tantos años. En este momento, además, está la situación de la resaca de un movimiento estudiantil, una protesta que surgió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde trabajo, pero que involucró al Politécnico completo, porque la representación estudiantil presentó a la Secretaría de Educación Pública un pliego petitorio que abarca completamente a los 3 sectores del Politécnico y a todas sus instituciones. Estamos en este momento, pues. No podemos regresar en el Politécnico, es mi tesis, a la situación previa al paro estudiantil, porque esa situación fue la que precisamente condujo a esta protesta de los estudiantes, pero que muestra también inquietud y malestar de toda la comunidad y de todas las escuelas del Politécnico. Tenemos que volver a la raíz para encontrar el camino hacia adelante en este nuevo proceso que se nos propone. El IPN nació como la respuesta del gobierno cardenista que surge en medio del fascismo en Europa, como una respuesta para consolidar aquello que había promovido la Revolución Mexicana. Una educación popular, una educación antifascista, científica, que es necesaria, y la oposición a este gobierno cardenista, una oposición profascista, se ha refugiado en la UNAM en esos años. Por eso hay que crear esta institución. A 3 años de la creación del Politécnico, viene el exilio español huyendo del golpe de Estado de Franco, fascista, y se suma al Politécnico. Claro. La mayoría de los científicos, aquellos exiliados de, digamos, orientación humanista, van hacia la UNAM. La mayoría de los exiliados científicos se van a la Escuela de Ciencias Biológicas. Bien, doctor, gracias. ¿Algún comentario hasta el momento? No, vamos, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos con Samuel Sotelo, trabajador administrativo del Politécnico. Samuel, ¿qué nos dice usted? ¿Cómo ha vivido la situación del Politécnico, protestas, problemas y demás? Samuel. Buenas tardes. En principio, muy agradecido por darle voz a este sector que se ha mostrado un tanto crítico ante la situación que prevalece en el Instituto Politécnico hace ya casi 6 años, a partir de la llegada del director actual, el doctor Reyes Sandoval, un científico, un investigador precedido de un gran prestigio, pero
con nulo conocimiento, sobre todo de la cuestión administrativa en el Instituto Politécnico Nacional, quien delegó el manejo del instituto en un personaje que hoy mismo se encuentra suspendido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debido a una serie de tropelías cometidas y que afectan el erario público, particularmente en el ISSSTE, y actualmente se investiga en el Instituto Politécnico Nacional. Los jóvenes estudiantes han definido un concepto. Ellos describen al Politécnico como una institución que se está cayendo en pedazos, y eso es literal. Y eso parte del abandono, en principio, el abandono presupuestal que el gobierno federal ha tenido para con el instituto. Su presupuesto no se ha incrementado a pesar de que el número de estudiantes ha crecido exponencialmente. Y el otro elemento que tiene que ver con esta caída de la institución, pues es que con la llegada de Tapia Santoyo se instituyó como nunca la corrupción en el Instituto Politécnico Nacional. Tapia Santoyo trajo a toda una playa de amigos suyos, de funcionarios, algunos los hizo directores, subdirectores, con las manos libres, con la ausencia permanente del director general, pues encontró terreno fértil para hacer lo que quería. Tiene hoy mismo no solamente sospechas de malos manejos, mantiene todavía un equipo de colaboradores suyos que hoy, ante la salida ya de él y de otros cercanos, pues todavía se mantienen cubriéndole las espaldas, y parece ser que la versión que la presidenta de la República tiene de lo que ocurre en el Instituto Politécnico Nacional, pues no es tan certero, porque justamente las versiones que le llegan a ella llegan pues de la misma administración cuestionada. Lamentamos mucho esta situación, pero los cuestionamientos que abiertamente se le hacen a esta administración, al director Reyes Sandoval, al abogado general Marc Yasalde, a la secretaria actual de administración, pretenden ser acallados mediante amenazas y mediante actos represivos de represión administrativa. Fíjate, hay en lo que va de la administración aproximadamente 1,500 actas administrativas por cualquier cosa. En el Politécnico, por ejemplo, cualquier molestia que le provoque a estos funcionarios es sujeto de levantamiento de actas administrativas. Se acabó el proceso conciliatorio y nos vamos a la parte del arbitraje en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Una situación lamentable. El quebranto al presupuesto pues se da mediante diferentes formas. La asignación de contratos de limpieza, por ejemplo, es un caso que los mismos diarios dieron nota de esta situación, donde Tapia Santoyo pues torció los procedimientos legales para beneficiar a las empresas con las que él tiene cierto interés, cierta afinidad. Hay obras que se realizaron de forma suntuosa que no eran necesarias. Por ejemplo, la reparación de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología se cambió mármol por mármol. Y hoy mismo esos arreglos que se hicieron están dejando ver fallas en su reparación, en su construcción. Se cambiaron todos los baños de las escuelas, pero eso no era necesario y ahí se fue una gran cantidad de recursos. En cambio, hay escuelas que funcionan no en edificios, no en laboratorios adecuados para el aprendizaje, para la enseñanza-aprendizaje. Son aulas prefabricadas
escuelas completas como la UPIEMS están padeciendo esta situación. Tenemos problemas que vienen desde el 2017, donde el temblor afectó varias instalaciones y todavía no se han reparado. Entonces, el ambiente, el consenso que hay en la comunidad, pues es de rechazo a esta administración debido a su incapacidad para la resolución de problemas, debido a sus actos presuntos de corrupción y sobre todo debido a los actos de represión, que esto no se había dado en la historia del Politécnico en los 90 años de su, casi 90 años de su existencia. Entonces, bien, don Julio, estamos en una situación muy difícil y se requiere de una intervención de la Presidencia de la República. bien, gracias, Samuel. Hugo y Samuel, para ir cerrando esta plática, tendremos unos 3 minutitos cada cual. Hugo, doctor Hugo Velasco, ¿qué nos dice? ¿Qué sigue en el Politécnico? ¿Cuáles son las circunstancias que hay que remontar y que hay que enfrentar? Bueno, en primer lugar, hay una situación estructural en el Politécnico que justifica, por así decirlo, no justifica, explica la corrupción. En primer lugar, tenemos un tabulador copiado completamente de la UNAM desde hace 50 años que establece personal de carrera con ventajas y un mejor salario, y personal de asignatura, el cual tiene que cumplir todas sus horas de contrato frente a grupo, sin tiempo para preparar clases, calificar exámenes y hacer los trámites administrativos escolares necesarios. Dos categorías muy distintas. Obviamente, las más importantes, las de carrera en términos de salario, pues son las más buscadas. Sin embargo, no hay una vía reglamentada en condiciones interiores de trabajo para partir de profesor de asignatura a profesor de carrera. Eso está, no hay un vacío legal. Entonces, ¿cómo se da? Pues de manera casuística o mediante corrupción. Por otro lado, el tabulador de la SEP amarra la posibilidad de contratar personal administrativo capaz, ejecutivo, para la administración del instituto. Las plazas que hay en ese sentido son con salarios adecuados para una secundaria. Un director de una escuela del Politécnico tendría que ganar como un director de secundaria si nos ajustamos al tabulador de la SEP. Entonces, ¿qué se hace? Pues se les compensa mediante darles plazas de carrera que son las de mayor salario, al margen de la SEP y al margen de las condiciones interiores de trabajo. Es una condición fuera de la ley, necesaria para que el Politécnico opere, lo que obviamente se presta para la corrupción. O sea, hay un entramado que necesita cambiar estructuralmente para que el Politécnico camine de acuerdo a una norma. La norma actual que rige al Politécnico es inoperante, es fuera de la realidad. Entonces, gracias. Esto se presta a la corrupción. Y esto plantea el entramado en el que sucede el nombramiento de Reyes y de su equipo, la corte del rey Arturo. Bien. ¿Qué se necesita? Pues no solamente un nuevo director general nombrado de una manera más democrática por la presidenta, sino un programa de transformación estructural del Politécnico. Bien, gracias, doctor. Samuel Sotelo, para cerrar, ¿qué mensaje, qué análisis? Tenemos 2, 3 minutitos. Samuel, por favor. Sí. ¿Qué sigue en el Politécnico? Pues los paros van a continuar, los actos de protesta van a continuar mientras esté al frente el doctor Arturo Reyes Sandoval, porque la inconformidad es generalizada
Si hoy hiciéramos un consenso, una consulta entre la comunidad, el 90% rechaza la permanencia del doctor Reyes Sandoval por los resultados que ha tenido al frente de la institución. Ellos le han apostado al control de los maestros y de los trabajadores administrativos al CENTE, al sindicalismo oficial, y para ello han invertido recursos. Mira, acabamos de tener un 4% de incremento salarial, cuando debió de haber sido el 6%. El incremento es realmente insuficiente. Los únicos que tuvieron un incremento salarial sustancial fue la plantilla de dirigentes sindicales, a los cuales se les promocionó sin participar en ningún tipo de procesos, sin cumplir ningún tipo de requisitos, y en lo que va de la administración se han asignado, autoasignado, fuera de cualquier reglamento, 717 plazas en las diferentes escuelas. Entonces, en el sector administrativo hay una molestia generalizada de franco rechazo a la administración y a su representación sindical. Viene un acto de represión anunciado al sector estudiantil. Obviamente, pues nosotros por lo menos nos vamos a sumar a la defensa del sector estudiantil. No vamos a permitir que se les castigue, porque las causas de su protesta son total y absolutamente legítimas, y nosotros nos sumamos a ello. La demanda de la salida de Arturo Reyes Sandoval es un asunto que se tiene que cumplir, y hacemos un llamado a la Presidencia de la República para que se haga realmente una investigación objetiva de lo que está ocurriendo, y no solamente se escuche la versión de la administración. A la presidenta le dicen lo que ellos plantean. Hoy mismo la presidenta dijo, no estaba yo enterada. Pues no está enterada de que hay un número aproximado de 1,000 trabajadores jubilados que desde hace 4 años no les pagan sus finiquitos. Y mira, eso, ¿qué significa? El CENTE se hace omiso y la administración olvidadiza de una obligación contractual, y no puede ser que pase tanto tiempo, no solamente a los jubilados, años de no cobrar. Samuel se está quedando Gracias. pasmada. Sí. No, al contrario, Samuel, hubo como un minutito que no se escuchó lo que dijo al final. Cerrando. Nos comenta Samuel el problema que se vive día a día en las escuelas, que yo también lo comparto. Compartimos el sentir de que la demanda de los estudiantes es justa. Quizás los procedimientos sean, pues pudieran ser otros, pero la justicia del planteamiento y las acciones que tomaron ellos forzaron al gobierno a ver al Politécnico lo que no había sucedido hace 6 meses. Entonces, eso es justo, y es una institución, la mejor institución que tiene el gobierno para la formación de técnicos y científicos. Eso requiere un trabajo de la administración pública y la inteligencia, la creatividad de la comunidad politécnica. Entonces, quisiéramos cerrar llamando a las autoridades federales. Estamos llamando en un comunicado que publicaremos próximamente a nuestra presidenta a atender esto y proponer qué equipo de sus funcionarios puede dialogar de una manera abierta, franca, respetuosa con representantes de la comunidad para buscar la transformación democrática del Politécnico, de acuerdo a la iniciativa muy acertada de la doctora Claudia Sheinbaum para un proceso inédito, democrático, de renovación de la dirección del Politécnico. Gracias, doctor Hugo Velasco. Gracias, Samuel Sotelo. Gracias, y seguiremos con el tema. Apreciamos mucho el que hayan estado aquí. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio, por la hospitalidad.